Mi nombre es Heidi Klett, soy diseñadora argentina, me especializo en lo que es la producción de prendas de cuero. Si bien hay otras prendas de otros materiales en la colección, mi fuerte es todo lo que es prendas de cuero. It's so nice to meet you today because I've been wanting to talk to you since I got to Argentina, because actually the first store I went to was your store. So I was like, where do I go shopping? What can I do? And I was walking past all the shops and I saw the beautiful shoulders and the wide leg pants, and I was like, I gotta go in there. So I remember, I think I bought like 8 things, and I struggled because back then I was trying to understand the conversion rate, and I was like, oh my God, how am I gonna use the credit card? And it was kind of a disaster, but it was so amazing to go into your store. I loved everything. Your style is very my style. Bueno, muchas gracias. Es un halago para mí porque le pongo mucho amor y dedicación a cada prenda. Las mangas con volumen, nuestro significado en cada prenda de esas es esta mujer romántica, y la parte de cuero es la mujer más rockera, más rebelde. Entonces tratamos de fusionar esos dos mundos, ¿no? Esta mujer que es romántica, pero a la vez se rebela contra la sociedad, contra el mundo, y toma distintas tendencias y las transforma en una. Let's talk a little bit about your beginnings, because first of all, I don't know if you know, but I was in the apparel industry for 15 years. I had a contemporary sportswear business. I manufactured in Los Angeles on a mass scale. So I understand your business a lot. You do some materials that I never worked with, obviously leather, but I did cashmere silk, a lot of like hoodies and sweatpants. But I visited many of the factories, and one of the very cool things I learned about you is that your family had a factory or factories. Can you tell me a little bit about that? Because I think that's extremely rare for a designer to have that background, and it is incredibly useful. I am positive of that. Yo nací dentro de una fábrica textil, siempre estuve dentro de montañas de ropa, de pantalones, de camperas. Mi madre cosía, mi padre se dedicaba a todo lo que era la moldería de las prendas, así que de los dos me enseñaron esa profesión, ¿no? Y mi mundo, mi lugar en el mundo, para mí es la fábrica. Es el lugar donde todo pasa, donde toco los materiales, donde los trabajo, donde se pueden coser. Ese es el lugar que más me hace feliz, de donde yo trabajo. Well, factories are a really interesting place because people don't understand how much work goes into a garment, and also like all the different things that attribute to one collection. Like, for example, you have rivets, you have buttons, you have zippers, and really there are a lot of options. But here in Argentina, I know it's really difficult to source things. So when you were younger, what were your parents sewing, and you said textiles, so did they also make fabric? Explain a little more about that. And then also, like, did you work there ever? Mira, mis padres trabajaban, hacían producto terminado para otras marcas, marcas importantes que hoy en día siguen en el comercio. Sí trabajé con ellos. Me acuerdo que desde muy pequeña yo me sentaba a coser. Tenía 7 años y cosía. Ellos se especializaban más en lo que era el jean. Y la verdad es que no podía contenerme, estaba todo el tiempo detrás de mi mamá, de mi papá, cómo cortaban las telas. Son máquinas peligrosas a la vez porque tienen cuchillas muy grandes, pero a mí no me importaba porque lo veía tan natural y tan apasionante que nada, me ponía a hacer lo mismo que estaban haciendo ellos. Después hubo una crisis muy grande en Argentina en el 2001 y bueno, mis padres decidieron cerrar esta fábrica, y mi sueño siempre fue poder abrirla nuevamente. Entonces siempre desde chica pensé en poder tener mi línea de ropa y lo pude hacer realidad, gracias a Dios. So sometimes when kids have parents that sew,
they kind of experiment. Did you ever have the opportunity when you were really young to like make a dress, or did you ever wear anything that you made at that age? Sí, todo el tiempo estoy diseñando y probándomelo yo, o hago una blusa y tiene muchas piedras, entonces me lo pruebo a ver si no es incómodo para la persona que lo va a usar, si no molesta la piel, eso es todo el tiempo. O tengo un evento y me hago yo mi propio vestido. Sí, todo el tiempo estoy haciendo ese tipo de cosas. After that, did you have the opportunity? I know you went to college and you studied design, so sort of like in LA, FITM. Did you have a chance between when your parents' factory closed and when you went to school to continue doing any work in this business, or did you have a few years where you didn't get to do what you loved to do? No, yo lo que empecé a hacer, primero estudié algo que era nada que ver a esto, estudié Derecho. Estuve casi por recibirme y me sentía totalmente vacía. No me sentía feliz con lo que hacía. Sí trabajaba en un estudio jurídico, pero no, era algo que no me llenaba la vida. Hasta que, bueno, hice terapia y descubrí que mi esencia era estar dentro de una fábrica, y es por eso que decidí estudiar diseño en la Universidad de Palermo, y no le conté a nadie que me había cambiado de carrera, de universidad, porque tenía miedo de que me digan, no, perdiste muchos años de tu vida. Pero bueno, no me importó y seguí ese camino, estudié, me formé. Mis padres no se formaron universitariamente, así que estudiar en la universidad me dio esta ayuda de lo cultural, ¿no? De cómo armar una colección y demás. Y después, todo lo que sabían mis padres, esto del oficio, me sirvió un montón para poder crear prendas únicas. So, what did your parents want you to do? What did they want you to be a lawyer? And so do you feel like you disappointed them? But what I really appreciate is that you followed your heart and your dream. What did your parents want you to do? No, ellos querían que estudie, que sea feliz, pero realmente ellos querían que yo tenga un título universitario, que me pueda formar. Decidí primero ser abogada porque estaba muy triste porque habían cerrado la fábrica. Entonces dije, esto no sirve, no se puede, y porque realmente es complicado acá en la Argentina. Pero después me di cuenta que no, que realmente tenía que seguir mi sueño, que era poder diseñar y fabricar estas prendas. Well, I'm super glad you did. Do you think that where do you think you found your sensibility for what you're doing now? Do you think you would look at magazines and you saw kind of your dream of what a collection would look like? Because I think I read somewhere that you knew always that you were going to be a designer. So how do you think what were your influences at that age to where you are now? Siempre destaco no solo la formación que me dieron mis padres, sino todos estos conceptos que ellos me educaron, ¿no? El valor del trabajo, como los valores morales, ¿no? De cómo tiene que ser una mujer, cómo es una mujer. Me inspiro en esta mujer que es avallazante, que todo lo puede, que no necesita de ningún hombre, y siempre pienso en la personalidad de ese consumidor para poder diseñar. I'm watching the show about Maxima, and I kind of feel like you have that energy where you're like, men don't have to rule my life. And it's really difficult here because I've learned a lot about the Catholic Church and how it influenced a lot of people, but it sounds like you didn't really have any inhibitions about being your own woman, making your own decisions, and going for what you want. So how do you feel that you were able to break out of kind of that structure of living here in Argentina, being a woman, and having the Catholic Church tell you that you should stay home and have kids? Bueno, yo fui mamá muy joven. Mi hijo tiene 17 años en este momento, y yo recuerdo que la etapa de que fui mamá sentía que
no podía ser libre en el sentido de que no estaba libre económicamente, ya que estaba en un hogar. Si bien fui muy feliz en esa etapa, tenía que depender de un hombre. Entonces, eso me enseñó que las mujeres nos tenemos que valer por sí solas. Llegó el momento donde la relación ya no daba para más y tuve que seguir mi camino sola con mi hijo. Y estaba sola y tenía la necesidad de, bueno, nada, las necesidades básicas de toda persona y yo no había trabajado en ese momento y era muy chica. Entonces entendí que la mujer no puede ser ama de casa, a mi entender, y se tiene que valer por sí misma para poder salir adelante. Y las mujeres tenemos mucha fuerza. Lo que pasa es que a veces o no nos animamos a mostrarla o la sociedad nos impide eso. But I noticed that your husband's around you a lot, your current husband, and he seems extremely supportive of you. So was that something you were looking for and you found in him? And what is his role in your business, if any at all? Sí, en realidad mi marido ahora es el que me empuja, me da fuerza. Yo a veces digo, ay, no aguanto más, me pasó esto, me pasó lo otro, o hay que abrir una tienda nueva y me da mucho miedo. Y doy gracias a Dios que sí, que Él me ayuda, me impulsa, me dice, no podés tener miedo, si no llega a andar bien, lo vamos a resolver juntos. Bueno, y Él está en la empresa en toda la parte financiera. Y yo estoy en la parte de lo que es diseño. Pero es fundamental porque me acompaña, me da fuerzas. Lo único que cuando estamos en casa cenando, siempre trabajo. Pero después, nada, me siento muy acompañada y agradezco. That's really hard. I mean, I'm lucky because my husband has been the same for me. In any business venture I've wanted to get into, he's always super supportive. The good thing is, he doesn't really get too much involved in the finance side. So it's been good for us at home because that can be extremely difficult. But also, it's really nice because you spend more time together than you would if you weren't in the same business together. I know that you have opened 4 stores, right? 4 stores, which is amazing. I think that's fantastic here because I know there are a lot of hurdles, financial hurdles, the peso changing all the time. How do you make the determination of expansion when the economic situation here is very uncertain? Is it scary for you? Do you want to do business in other countries? Are you going to start in Latin America? Tell me a little bit about your plan for growth. La verdad es que sí, da mucho miedo siempre porque es una inversión muy grande y lo que digo siempre, yo a cada prenda le pongo mucho cariño y mucho tiempo de dedicación y me gusta que sea valorado. Entonces, la expansión por Argentina, llegamos hasta Córdoba, no vamos a abrir más tiendas en Argentina, pero sí estamos interesados en abrir en Uruguay, en Paraguay y en Chile, pero va a ser eso a largo plazo. Do you think that doing business there is going to be much easier? And do you plan on, like right now, you're probably importing a lot of your materials to make your goods? Will you be able to manufacture in other countries? Is that something you're thinking about doing? No sé si fabricar en otros países, porque la verdad es que disfruto mucho que se fabrique acá y quiero apoyar la industria argentina y no quiero que se pierda las profesiones, ¿no? Como esto de la que sabe coser, el que sabe cortar el cuero. Ahora nos pasó de que tenemos muchas prendas tejidas de cuero y bueno, queríamos encontrar personas que sepan tejer cuero y no habían, así que tuvimos que enseñarles nosotros. Y la verdad es que si fabricamos en otros países, la verdad que se pierde esa esencia, que la verdad que está difícil en Argentina porque ya no hay casi. Y aparte a mí me gusta trabajarla yo misma la ropa. I love supporting Argentina, and I'm not even from here. But again, when we're talking about being able to export, I know how hard it is because I've interviewed a lot of other business people, and sometimes I think all of you need to get together, have a meeting with the president. I feel I've heard he's pretty accessible, everyone that's in sort of this industry, and talk to him about import, export. So how are you going to
get through those hurdles of being able to take the made goods here? Because of course you want to keep the manufacturing here. I mean, that's the way to do it. Also, when you're in this business, being able to go check on the quality, you have to be able to go into the factory and make sure you do that. How are you going to approach that? And have you already begun like trying to politically discuss ways of improving your industry here? Sí, está la Cámara de la Moda Argentina, que es nos representa a todos los diseñadores y marcas de Argentina. Ellos tienen reuniones con el economista y con todas las personas del gobierno. La verdad que yo misma no pude tener una reunión, pero la verdad es que sí necesitamos una ayuda en cuanto a los impuestos que cobran en el país, lo que es el personal que uno tiene a cargo, que le damos mucho trabajo a muchas personas y a veces se nos hace difícil por las leyes argentinas. Yo creo que aliviando eso, la industria argentina puede explotar muchísimo para bien, pero bueno, tendrían que cambiar muchas cosas de base que están funcionando mal, que bueno, ahora están tratando de mejorar un poco y se nota, pero necesitamos más ayuda. Yeah, I think it's going to be interesting to see how this president goes along. I mean, it's never easy the first year for a president. They want to get a lot of things done. I actually, last year, was really excited about the new president. I was hoping I would come here, more stores opening. It's super difficult, and I imagine as a business owner, it's very, very challenging. I mean, it's challenging to be an entrepreneur, and then on top of that, all the other things that you guys have to deal with, which is why I'm so interested in Argentine entrepreneurs, because you have resilience like we don't have in the US. I mean, US business people are lazy. It's so easy. I mean, it's not easy to have a business, but we really, when you come here and you see what's going on here, we are so lucky. Also, so I was thinking about, I'm friends with Maria Vasquez, and what I loved seeing is your print campaign with her and three generations. How are you, it's really hard to design for multiple generations. How are you approaching that? And in that ad campaign, I thought I was like really happy for you because that's a brilliant idea to do so. Sí, la verdad es que me encanta trabajar con María. La campaña que hicimos con María y las hijas fue alucinante. Es una gran madre y se nota tanto, se nota en la educación de las chicas, en cómo se dirigen con las personas y demás. Y diseñar para las distintas generaciones, la verdad es que no es difícil, pero trato de enfocarme en esta esencia que hablo yo, ¿no? De estas mujeres que no tienen una edad en particular, buscan una forma de vida, un estilo. Por eso hay distintas generaciones que buscan nuestro producto. Y la verdad es que de esa campaña la llevo en mi corazón, porque mis padres también tenían caballos cuando yo era chica, y cuando llegué a la casa de María sentí olor a caballo. Dije, María, me cumpliste el sueño de mi vida. Amazing. Cumpliste el sueño de mi vida porque recordé toda mi infancia. Y la verdad es que ese día llegué a mi casa y estuve muy, muy emocionada porque me removió todo lo que había vivido en mi niñez. I mean, I'm her neighbor, and we have so many horses, little horses that come in the house. I mean, it's our life. It is an amazing life. But I love seeing it incorporated into your ad campaigns. So if you could really dial down on your customer, who do you think, we kind of talked about this, but who do you think is actually buying your clothes? I know that your price point is expensive. I know it's easier for foreigners probably to come into your store and purchase a lot, but are they working women, or do you know these kinds of things? Like in America, we really study demographics. And one of the ways that a lot of people are learning more about their customers is through Instagram. Instagram sales in the US are huge. So I don't think I know if you sell on Instagram. So I wanted to see who your customer is first, or who you think your customer is, and do you plan on selling on Instagram, or maybe you do already? Sí, analizamos Instagram, tienda online, y la verdad es que nuestros clientes son los que saben apreciar la materia prima de nuestras prendas
y saben el trabajo en cada diseño. No tenemos básicos como una remera de algodón escote en B. Para nosotros los básicos siempre tienen un toque de distinción y de diseño. No solamente en lo que es la materia prima, como por ejemplo en el algodón utilizamos algodón Pima, que es uno de los mejores. Y después también el cuero, es cuero bovino italiano, que lo traemos de afuera y lo fabricamos acá. Entonces, todas esas cosas son los detalles que hacen que estos clientes vuelvan a nosotros o que nos busquen. I don't know because I haven't seen enough living here, but is Instagram sales really improving the businesses that are happening here in Argentina? I would think so. La verdad que sí, mejora muchísimo, porque vos podés mostrar todos tus diseños a mucha gente y te podés expandir dentro de Argentina, hasta incluso en otros países, porque tenemos clientes de Chile, de Perú, de Uruguay y de Paraguay también. Y la verdad es que llegás a tanta cantidad de personas que no lo podés creer. También ahora está TikTok, que para acá, para Argentina, es muy nuevo, pero también estamos con esas redes y la verdad es que ayuda muchísimo a la divulgación de la marca. In the US, we use influencers a lot. And seeing a pant on a celebrity and naming the pant after a celebrity is a huge way of selling things. Do you do that? Sí lo hacemos. Tenemos embajadoras de nuestra marca que nos acompañan cada vez que tenemos un evento o si tenemos que lanzar una nueva colección o un producto. La verdad es que nos acompañan siempre. Siempre buscamos esa mujer que nos representa. Y sí, siempre estamos mostrando junto a ellas todas nuestras novedades. I did notice that you didn't mention the US for expansion. Is that a possibility for you in the future? And where would you start? Because I know a lot of Argentines want to start in Miami, which makes sense. It's the closest port of entry. What do you think about that? Ya me propusieron estar en Miami. Me da miedo. Creo que primero empezaría por los países un poquito más cerca, pero sí ya tuve la propuesta de estar en Miami. Me encantaría, pero es como que me da un poco de miedo. Tal vez ahora no lo haría, pero sí más adelante, porque quiero mantener esto de lo trabajado a mano y demás. Entonces quiero darle a la gente buena calidad y diseño. Y tengo miedo de que eso se empiece a escapar, ¿no? Yeah, I can see that, but actually you would be amazed in LA. In LA, there are so many brands that are still doing handcrafted things. I mean, it is absolutely possible. But I see your brand really being able to cross the ocean because actually I think one thing I noticed about styles here in Argentina, you guys really like big pants, like very flowy, very wide. That hasn't totally happened in the US yet, but it is. So it's kind of a good time right now to think about that. I would think that that would be something that would be really exciting for you, and I could totally see you doing that. And I think the brand would be really successful. Also, Haiti Claire sounds very American. It does. So these are things that Americans think about when they buy. I shop all around the world, and what I'm appreciating about Argentina is how careful and at sourcing materials, and I love how you appreciate like really good hand done things. Do you make everything at your factory? Sí, nosotros hacemos todo. La verdad que sí, nos fijamos en todos los materiales. Yo creo que de esto de abrir en Miami es porque el miedo es porque a mí me gusta estar detrás de cada cosa. Vamos a hacer un lookbook, me gusta estar en el lookbook. Está la modelo, me gusta elegir a la modelo. Viene el peluquero, quiero ver qué peinado le va a hacer. Entonces es como que estoy en cada detalle y mi miedo es estar afuera y no poder ver todas estas cosas que son los mínimos detalles pero que hacen la diferencia.
Y por otro lado, sí, nosotros fabricamos todo. Es por esto, por la pasión que yo te decía, y además porque estos diseños no los va a ver nadie más que mi equipo y yo hasta que se lance la colección y el desfile, ¿no? Que eso para mí es muy importante, que el diseño que yo creé no esté visto por otros diseñadores o por otras fábricas. Soy muy celosa de eso. Así que sí, fabricamos todos nosotros. Well, I will say in US, in LA, there were other designers poaching ideas at the factories where multiple brands were being made. And that is absolutely something scary. I actually, with my brand, ended up finding fakes of my own clothes, which is a really scary thing. Do you have that here in Argentina? Sí, acá pasa muchísimo. Siempre hay productos que son falsos. Por eso lo que digo es esto de la materia prima, ¿no? Que el producto falso nunca va a estar con materia prima de calidad. Siempre va a ser de una segunda, tercera calidad. Y eso es lo que lo diferencia. Pero la verdad que asusta mucho esto de tener prendas falsas con el nombre de mi marca, porque la verdad es que lleva todo un trabajo y una pasión detrás. Absolutely, that's super scary. Where are you getting your inspiration? Because it's hard to get inspiration when you're here all the time. How much traveling you do in the world, really, to get inspiration for what you're doing now? Sí, me gusta viajar mucho a París para ver tendencias. Viajo 2 veces al año ahí. Hay una feria que es una feria de diseño que es para diseñadores. Ahí encontrás materiales nuevos, avíos, etiquetas, todo lo que la industria de la moda internacional produce para que nosotros podamos hacer los diseños. Entonces, en esos viajes puedo ver las tendencias nuevas y productos para poder fabricar, que es muy apasionante, a mí me encanta. El problema de Argentina es que no pueden ingresar fácilmente. Entonces, es como nos decías vos claro, más adelante, es que los argentinos nos las rebuscamos. Queremos la mejor tela con piedras y demás, y tal vez no la podemos traer. Y ahí es cuando empieza todo el trabajo manual, ¿no? Agarramos una tela y en vez de que venga ya con las piedras, las empezamos a bordar nosotros. But I think the quality here is unbelievable because you've been able to figure out how to do with what you've been given and the circumstances that you have, which is, I think, creates a really interesting creative work environment. So one of the things I noticed is that you're in a lot of your own ad campaigns. And how did you, I mean, you are beautiful. I thought you were a model. And I did read maybe that you were a model at one time. But how did you realize that your customer actually wanted to see you? And was that difficult? Because I know with my business, people, if you're the founder and you're designing things, they want to know who you are. But it's also sort of difficult to put yourself out there personally. So how did you find out your customers wanted you in your own clothes? Was it because when you modeled them, they sold? Sí, la verdad es que yo tenía Instagram y todas mis redes privadas. No me gustaba mostrar lo que hacía ni mi día a día. Pero iban a la tienda y preguntaban quién era Heidi, si era argentina, qué hacía durante el día, si iba a los locales. Y la verdad es que el equipo de marketing me decía, tenés que abrir tu Instagram, y yo no quería saber nada hasta que lo abrí. Y la verdad es que tuvo buena repercusión porque ven una mujer real que realmente trabaja sobre sus diseños y que cada prenda que diseño la puedo usar de diferentes maneras, y eso hace que seas más cercano al cliente. Así que la verdad es que fue muy bueno para mí. But it is hard. I know in my own life, I have to face that as well. And I know that I had my Instagram closed and then they were like, no, you need to open your Instagram. And it's hard sometimes to be sort of out there and have people looking at your lifestyle, maybe criticizing your lifestyle. But I do think that you are a really good example of you are the woman you designed for. You probably designed for yourself, which is what I did. And you can, it's reflected in what you have accomplished.
I feel that, and I love that you're opening yourself up to that. So where do you think, besides growth, I know that with my business, we started out in contemporary sportswear. My best-selling pant was like an activewear pant. And then I got, I guess, greedy, and I was like, oh, I'm going to do denim. And then I did a whole denim collection, and I hired somebody to help me, and we failed miserably because my customer didn't want me to do denim. So do you have plans to go into other aspects, other categories of apparel? Or do you plan on continuing what you're doing now, sticking with what you know best? Me pasó, como vos, de empezar a hacer otros materiales, otras prendas, como el deportivo, y me di cuenta que mi cliente no quería ese tipo de prendas, así que voy a seguir como estoy, pero lo que sí voy a intentar de hacer más trabajo artesanal. Quiero hacer eso. Por eso hago tanto énfasis en esto, porque tejer cuero es muy difícil, no se ve casi en la Argentina, tal vez afuera un poco más, pero quiero introducirme más en eso. I'm obsessed with Maxima. I don't know why, but I think she's amazing. Did you watch the show? No, todavía. Oh, you need to watch it. No. It's amazing. Have you ever met her or know people who know her? Would you like her clothes? I know she comes back here and she actually loves to meet people like designers here. La verdad es que no la conozco, me encantaría conocerla, me encanta, no vi la serie, pero conozco su historia de vida, que es alucinante y es apasionante, todo lo que logró, y la verdad es que sería un honor para mí poder conocerla y poder vestirla, la verdad es que es una gran mujer. I guess living here, I have a fascination for everything from Argentina. And when I came upon that documentary, it was just like, I don't know, I feel like the way she lived her life is exactly like what's happening here now with women. I really feel, and especially with this podcast, with all the women that I've met, that you guys are coming into your own. We did that a while ago in the US, how we've learned to come together and work together. And so, like I said before, that was one of the reasons I started this podcast, to be able to foster that. And I think I can tell by your ad campaigns and the way you speak, that's what you are doing too. But there's definitely a revolution happening amongst women here, empowerment, and I'm super excited to see where that ends up. Are there any other designers here that you really look up to or that kind of influenced you? Just in not necessarily in your designs, but in the way they're conducting business and what they're achieving. Yo creo que todas las diseñadoras argentinas tienen su parte que me encanta. Todas tienen su mirada en la moda que es muy linda. No puedes decir que un diseñador no te gusta. Yo creo que hay que sacar lo mejor de cada uno y hay que aprender de cada uno. Yo creo eso, que cada diseñador tiene su estilo y tomo lo mejor de cada uno para poder tomarlo y aprender de eso, ¿no? The last thing I want to talk about before I end this interview is I have a little dog, and I notice you have 3. Sí. And when I look at your Instagram, they're like the loves of your life. And the same for me. Tengo 3 perritos. Oh, sí. Unos tiene 7 años. Okay. Otro 3 y el último 1 año. Okay. Y si pudiera tendría muchos más, pero vivo en un departamento. Me gustaría tener mi casa con mucho pasto y tener muchos animales, pero por el momento no puedo. Soy un amante de los animales, me encantan. Bueno, como te conté más adelante, mis padres tenían caballos y tenían otros animales en un campo y fue la etapa más linda de mi vida y que la disfruté un montón. Ahora solo puedo tener perritos, pero bueno, nada, son mis hijos, son mis amores, porque abro la puerta de mi casa cuando entro y son los primeros que corren a saludarme. Y cuando me voy a trabajar temprano a las 6 de la mañana se quedan llorando y me parten el corazón, pero bueno, nada, son mi motorcito. I love people who love dogs, and I like that you show that on your Instagram. It's definitely nice to see that side of your personality. One thing I wanted to ask you about is I saw you sketching on Instagram, and you probably
maybe did that when you were younger and then learned the technical skills in fashion school. Sometimes designers don't do that. So you pretty much do everything from sourcing from nuts to bolts. You do everything. How proficient in sketching are you? I love a designer's ability to sketch. La verdad es que muchas veces hago diseños y los materializo en fábrica y hay algo que no me gusta y la verdad es que no lo sigo haciendo o elegí determinado material para una prenda y la verdad es que yo siempre digo que no diseño sobre un papel o sobre una computadora como lo hacen habitualmente, yo diseño sobre el material. La prenda la hago en el material. Interesting. Sí, en el material y yo creo que ahí es donde se ve la realidad, ¿no? No en un dibujo. Sí, el dibujo te ayuda a ordenarte, ¿no? Pero yo hago la inversa. Primero diseño sobre el material y después lo paso a un dibujo. Are you your own fit model? Sí, yo hago todo lo que es las pruebas de calce y nada, ver esto del material, cómo influye en el cuerpo, en la comodidad y trato de usarlo varios días a ver si es lo que realmente yo quiero que salga al mercado. That's definitely an art because I used to be my own fit model, but well, I mean, in LA, we have fit models. You have to pay per hour, but a lot of times I would do it too because it's so much easier to make changes when it's on your body. You can feel it and you know. Claro. Yeah, that's cool. I thought so. Sí, en realidad y hago todo los diseños, por ejemplo, no me gusta la ropa escotada en mí, entonces no la hago escotada en la colección. Entonces sigo también mi personalidad, ¿no? Además de ser mi propia modelo en lo que es la fábrica. Thank you so much for sharing your life with me, and I hope to get to know you more. I think we have to break through our language barriers, and we can. Sí, muchas gracias a vos por darme este espacio, por darme la oportunidad de contar de mi carrera, de mi persona. Me siento muy halagada que estés acá, en este lugar. Y bueno, no hay barreras cuando dos mujeres están liderando todo lo que es moda o polo en este caso. Hablamos siempre el mismo lenguaje, ¿no? El lenguaje de la mujer empoderada. We need to all get together and be a support to each other. And again, I hope that through this podcast, I'm able to, help women find inspiration from their own culture, from other women. And I think that it's going to be interesting to see what happens here in Argentina with women in the next 10 years. I think you guys are all powerhouses. I love what you're doing, and I'm excited to see your business grow. And if you decide to go to Miami, I will be your first customer. Ay, bueno, muchas gracias. Te voy a mostrar los materiales que trabajamos, cómo los trabajo yo con mis propias manos y todo lo que es la nueva colección. Perfect, I'm excited. Bueno, esto me gusta hacer a mí cada vez que hay un desfile. Me gusta ver las prendas que vamos a presentar con los distintos materiales. Entonces empiezo a colocar cada diseño que puede ir acompañado de su hermano en la colección. Entonces voy poniendo los materiales con los cuales fueron trabajados y cada detalle en cada diseño. I love the lace. It's all your lace tops are so beautiful. One of the things I noticed, not just in your designs, I noticed in other designs of other people that I've interviewed, is you guys have really intricate designs. Now, I know that can be extreme. Like in the US, we'd always price out all the buttons, all the rivets, and it makes garments really expensive and hard to make. So I am incredibly impressed that you can do this on a budget, essentially. La verdad es que para nosotros los botones los llamamos avíos y para nosotros completan lo que es el diseño. Entonces, cada diseño va a tener un avío que lo pueda completar, lo mismo que las costuras, no hacemos costuras sencillas, todo engloba lo que es el diseño para que este pueda ser valorado, ¿no? En cuanto al volado, la materialidad, el tipo de construcción, el tipo de recortes de cada diseño, que no es un pantalón que sigue
con la misma moldería. Siempre hay un recorte diferente y hay mucho trabajo en cuanto es el armado de cada prenda. Like I was saying, in the US, this type of workmanship would be in a very luxurious price point, which if you brought your brand to the US, you actually are priced very well, which I'm so impressed with what you're doing, because this is extremely intricate for a company and also difficult to do on a mass production, which means you're doing a good job with your factory. Amazing. Sí. La verdad es que nosotros enseñamos a la gente a trabajar en la fábrica porque se perdió esto del oficio, ¿no? De coser una máquina. Así que hay muchas mujeres jóvenes a las cuales educamos y le enseñamos esta linda profesión. Y algo importante de todo mi equipo es que mi equipo son mujeres, no hay hombres. Solamente mis dos hermanos. Sí, mis dos hermanos que trabajan conmigo y son los únicos hombres. Después somos todas mujeres. I love that. And I think, well, that was one of the things I actually was going to ask you about when we were sitting down. You know, in the US, when they work with a lot of factories that are in Mexico and India, and there's a lot of people being taken advantage of. So it's so great that you have the opportunity to protect the well-being of your workers. Para nosotros, todo el equipo que trabaja con nosotros es familia. Trabajamos de par en par, somos todos iguales en lo que es el rango porque nos consideramos que somos todos iguales y nadie es más importante que otra persona. Nos ayudamos, nos cuidamos cuando hay momentos difíciles, cuando hay momentos de festejar, festejamos todos juntos y eso nos hace un gran equipo y una gran familia. How long does it take for your goods to go from the very primary stage and into the store? I imagine it's really fast because you do everything. Para diseñarlo estoy más de 6 meses. Si hay algo que no me gusta, sigo intentando, cambio material, cambio forma de poder construirlo. Eso más o menos son 6 meses. Y después tenemos aproximadamente 5 meses más de producción, así que lleva bastante tiempo. Sí. That is quite a long time. Bueno, te quería mostrar esto que para mí es la joyita de esta colección, que es el cuero tejido. Nice. Lo tejen 2 personas al mismo tiempo y para hacer una prenda así están alrededor de 2 o 3 días para poder hacerla y lo hacemos en cuero ovino. También estamos trabajando un material nuevo con científicos argentinos de Rosario, que es un cuero natural en base de un hongo, pero todavía estamos trabajando en eso porque no es fácil, porque lo queremos hacer de una... Vegan leather. Wow. Lo queremos hacer muy parecido no, este no es, pero queremos que al tacto sea igual al cuero ovino. Pero bueno, es en base a un hongo. Yeah. That's a hot trend in fashion right now. I buy vegan leather all the time, but I love leather. You should definitely Instagram 2 people doing this because that's amazing. Sí, lo vamos a mostrar. La verdad es que no queremos mostrar mucho la técnica, que eso es lo que nos pasa. Pero la verdad es que sí, lo tendríamos que mostrar. Yo hice la primera prenda y quedé con las manos todas llenas de ampollas porque hice un poncho yo sola y estuve más de 2 semanas para poder hacerlo para el desfile. Y la verdad es que cuesta mucho, pero la satisfacción después de verlo colgado, la verdad es que es muy gratificante. Lanzamos una línea nueva que se llama Atelier, que son todas telas con bordados. Le hacemos terminaciones de alta costura, que en Argentina se ve, pero no en shoppings. Se ven más en lo que son atelieres de diseñador y demás, pero no en centros comerciales. Después tenemos también todo lo que son remaches, que para nosotros, como te decía, son los avíos que dan la construcción a cada diseño. Entonces, el diseño no es solamente por el material confeccionado, sino también por los detalles de cada avío.
Y el famoso pantalón de la temporada, estos que decías bien anchos, es para arrastrarlos bien. La verdad es que estos son muy, muy, muy lindos. Y también esta nueva tendencia del tiro bajo con bolsillo cargo, que está en tendencia ahora, que es muy lindo. Thank you so much for showing me your beautiful workspace. I think it's stunning, your view. So I imagine your creative juices are going wild up here. I think I need to come here more often. Thank you so much. Muchas gracias.